Hola, ¿qué tal? Me da un gusto tenerte aquí en este segundo Master Conference de normas ISO. El día de hoy vamos a revisar el tema de auditorías remotas con nuestra amiga Vanessa Ruiz Tenorio, que son los lineamientos bajo directrices de la IAF e ISO para hacer auditorías remotas. Adelante. Pues, muchas gracias, Edgar, como siempre. Es un gusto, les comentaba, el compartir con ustedes el conocimiento, que es definitivamente nuestro eslogan, nuestro lema, con el simple hecho de cada día ser mejores profesionistas. Entonces, pues hoy vamos a estar compartiendo efectivamente este tema, lineamientos bajo directrices de la IAF y la ISO para hacer auditorías remotas. Vanessa Ruiz desde México. Y pues yo realmente cuando le comenté a Edgar que veía la necesidad de hacer este pequeño webinario, estaba basado en que hay una incertidumbre de cómo hacer las auditorías remotas, hay incertidumbre de que si se pueden realizar auditorías remotas autorizadas bajo normatividad, pero no dejaban claro quiénes nos dejan y quiénes nos permiten esa autoridad de poder realizar auditorías remotas para los organismos de certificación en autoridad y en responsabilidad para las propias instituciones de manera interna, como evaluación de nuestros propios procesos internos. Entonces dije, pues vamos a aclararles de manera rápida a todos por qué sí o por qué no se pudieran llevar a cabo las auditorías remotas. Bien, Edgar siempre nos hace presumir un poquito el currículum, cosa que no voy a hacer, solamente les voy a comentar que pues en el área vamos a hablar de sistemas de gestión propiamente, estamos desde el 2001 en esto, una servidora, pasando por diferentes organizaciones, desde Nestlé, desde industrias de alimentos de cereales, de industria de cárnicos, industrias de material de empaques para el área de alimentos, y en la área de consultoría y como cereza del pastel en actividad en organismos de certificación, donde actualmente me desempeño como directora de auditorías para American Trust Register. Entonces, mejor hablemos del presente y el pasado. Si tienen curiosidad, pueden leer allí mi resumen curricular. Y como el tiempo es oro, vamos a ver en línea general, en no más de 20 minutos, 3 puntos importantes. Uno es si es posible llevar auditorías remotas y vamos a darle respuesta a esa incertidumbre de saber si es posible y válido, porque de que es posible, pero saber si está bien sustentado el llevar esas auditorías remotas. Dos, cuáles son las razones por las cuales las auditorías remotas son aplicables. Y tres, una breve descripción de qué se tiene que tomar en cuenta para poder llevar a cabo una auditoría remota y que ésta sea considerada como válida y eficiente bajo las directrices de la IAF, del Foro Internacional de Acreditación, y bajo algunas recomendaciones y análisis que hizo el Grupo de Prácticas de Auditoría de la ISO 9001. Entonces, bueno, al final de estos 15, 20 minutos, todos debemos tener claro, ese es el objetivo, eso es lo que yo espero, poder contribuir con eso, de cuáles son las circunstancias en las cuales podemos llevar a cabo una auditoría de manera remota y conocer esos puntos claves que se deben hacer en las auditorías remotas para poder demostrar que ese proceso fue eficiente y que se lograron los objetivos. Esa es propiamente lo que vamos a poder lograr durante este lapso de tiempo chiquitito, pero no te digo. Bien, entonces, ¿es posible hacer auditorías remotas? Tenemos dos documentos bases que nos indican que es factible hacer una auditoría remota. Y no por razones que se la sacaron de la manga de que nació una pandemia o de que es nuestra oportunidad de hacer business de todo esto. No, incluso nuestro documento matriz de la ISO de cómo directrices para poder realizar auditorías en los sistemas de gestión desde su versión 2011 ya habla de la existencia de auditorías remotas. No, y más aún, en su versión 2018, en su apartado o cláusula 553, nos indica selección del método de auditoría. Y cuando nos habla de selección del método de auditoría, pues ahí llega y deja bien descrito que las auditorías pueden llevarse a cabo en el sitio, remotamente o una combinación de estos métodos, debiendo considerar los insumos, los riesgos y las oportunidades asociadas.
Si bien entendamos entonces los insumos, es el método o la técnica que vas a emplear, la herramienta tecnológica que vas a emplear para hacer de este evento eficiente, y considerar, por supuesto, también los riesgos y oportunidades asociados a llevar una auditoría a distancia. Si bien no es costumbre, está considerado que es válido, y ahorita que si el tiempo nos da vamos a poder argumentar un poco más esta parte. También este mismo documento, en el anexo A, nos indica que las auditorías remotas hacen referencia al uso de tecnología para recopilar la información, entrevistar a un auditado, etc. Entonces ya dos apartados de este mismo documento nos dejan de manera muy, muy clara que las auditorías remotas son bajo los lineamientos de la ISO y bajo un documento de la ISO es factible. Lo que sí no debemos confundir es que una auditoría remota no es lo mismo a una auditoría virtual. Una auditoría remota indica el uso de tecnologías que nos permite recopilar información no estando el auditor de manera presencial en las instalaciones o la localización del mismo representante responsable del sistema de gestión. Una auditoría virtual es un lugar donde la organización desempeña trabajos en un entorno en línea. Entonces, imaginémonos nosotros que queremos auditar la intranet de una organización que lleva operaciones o controles de sus operaciones a través de un sistema en línea. Esa es la auditoría virtual. Entonces, son cosas diferentes y tomemos en consideración para no confundir términos a la hora que empecemos a redactar nuestros documentos de auditoría o de nuestro propio sistema de gestión de manera interna. Ahora, siguiendo, ¿quién más nos avala para poder llevar estas auditorías remotas? Bueno, ya vimos que un documento conocido por todos lo permite. Tenemos un segundo que es la ISO 19011 y tenemos un documento que se va más hacia los organismos de certificación emitido por el Foro Internacional de Acreditación, y es el documento mandatorio MD4 con su última versión en el 2010. Y este documento nos indica que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para o con propósitos de llevar a cabo una auditoría o evaluación. Entonces, y este documento no salió en el 2018, o sea, que tampoco es reciente, esta es más bien su última versión. Y aquí nos deja claro que se definen las reglas que los organismos de certificación y los auditores deben seguir para garantizar el uso de las tecnologías de la comunicación y la información, las TIC, que éstas sean eficientes y eficaces a los fines o propósitos de las auditorías, considerando que el tiempo que respalda el evento y el mantenimiento de la integridad de ese proceso de auditoría, porque finalmente eso sí es importante, que se pueda demostrar que los tiempos asignados para la auditoría a través de esta tecnología pueden cumplirse. ¿Por qué? Porque si bien mientras podemos llegar nosotros a definitivamente demostrar que somos muy eficientes o ya tenemos suficiente expertise para llevar a cabo estas auditorías, pudiera retrasarse la eficiencia en la recopilación de la información. Entonces, es un detalle importante y por eso es que lo marca este documento. Bien, ahora, razones por las cuales se pueden llevar a cabo las auditorías remotas. Entonces, nuevamente, si estos documentos no son nuevos ni están saliendo a raíz de una situación de contingencia actual, queda claro que sí estaba contemplado desde tiempos previos a que cuáles eran aquellas razones por las cuales las auditorías remotas podían llevarse a cabo. Y una es porque sea parte del programa de auditoría siempre cuando se haya realizado evaluaciones iniciales. Porque toda organización certificada cuenta con un programa de auditoría que implica cómo va a ser, ahora sí que es redundando, su programa, o sea, dentro de su ciclo de auditoría, cómo se va a llevar a cabo, en qué tiempo se van a llevar a cabo cada una de sus auditorías y la manera como puede llevarse a cabo esa auditoría. Y se contempla entonces la posibilidad de que una de ellas o partes de ellas sean remotas. Lo que sí hay que tener en consideración es algunas variables que vamos a ver un poquito más adelante.
Las otras razones por las cuales se puede aplicar una auditoría remota son porque la organización está sufriendo causas de fuerza mayor, como puede ser un encierro voluntario obligatorio, como estamos sufriendo ahorita por la total pandemia, pero también por situaciones de pruebas de explosivos, por situaciones de bioterrorismo, por situaciones de narcotráfico, diferentes escenarios. En todo momento recuerden que se coloque en riesgo la integridad de la organización o del personal auditor. Entonces, bajo esas circunstancias se puede justificar que se lleve las auditorías a distancia. Y eso también queda muy bien establecido en este documento que es reciente, apenas acaba de salir, del Grupo de Prácticas de Auditorías de la ISO 9001. El mismo está disponible ya incluso en la página de la ISO y en inglés, y también ya hay unas versiones en español que están circulando. Ahora bien, entonces, bueno, vamos a tomar la decisión de que ya sabemos que podemos hacer las auditorías remotas bajo dos documentos que nos los dejan bien claro establecido, incluso más adelante les voy a nombrar un tercer documento. Sabemos que se pueden aplicar bajo algunas circunstancias y entonces ya tomamos la decisión de que la auditoría remota se lleve, pero ¿qué debo hacer para justificar que esa auditoría se haya tomado la decisión de que sea así, de esa manera? Entonces, uno es, si está contemplada dentro del programa de auditoría, dentro de ese ciclo de certificación que les comentaba, es que para yo indicar esta organización puede tener auditorías remotas, es que se haya hecho una evaluación previa de qué, de cuáles son los procesos y los sitios que pueden ser auditados de manera realista para los objetivos de esa auditoría. Que se haya evaluado si puede tenerse una buena visión de las instalaciones, de los equipos, de las operaciones y de los controles. Si se puede acceder a la información relevante. Y si el auditor cuenta con la competencia para llevar a cabo eventos bajo esta modalidad. Yo voy a llegar y decir que estoy segura que ninguna organización había realizado este tipo de ejercicios de saber si el auditor contaba con la competencia pensando en una pandemia. La realidad es que nunca creo que lo haya nadie, hablo de toda organización, es considerado bajo una pandemia. Pero menos mal que existían otras razones por las cuales los mismos documentos de la IAF y los mismos documentos de la ISO nos indicaban que podía llevarse a cabo las auditorías remotas, como puede ser optimización de costos, como puede ser disminución de impactos ambientales por los grandes viajes que deben realizar, o el gran número de viajes que deben realizar los auditores. Entonces, siempre que fue contemplado dentro del programa de auditoría, esto contribuyó a que los auditores tomaran práctica, y hoy en día, que es una necesidad de contingencia, se puede demostrar que efectivamente muchos auditores ya cuentan con esa competencia para poder realizar las auditorías de esta manera. Entonces, lo que en un momento fue dado a una oportunidad de disminuir costos y de disminuir impactos ambientales, hoy en día terminó siendo la evidencia de que los auditores están en la capacidad de manejar de manera correcta tiempos y tecnologías para llevar a cabo estas auditorías. Bien, ahora, lo que sí es, después de realizar y hacer estas 4 preguntas, forzosamente debemos hacer una evaluación de riesgos. No me voy a detener ahorita mucho en este documento, ven, es bastante extenso, pero es el documento que les mencionaba, que comparte el grupo de prácticas de la ISO 9001, y nos deja cuáles son esas variables que de manera interna como organización o como organismos de certificación debemos tener en consideración. Nombrando algunas, es qué tipo de tecnología va a ser empleado, la conexión va a ser estable, la complejidad de la organización permite llevar a cabo la auditoría de manera remota. Entonces, una vez que se hace esta evaluación de riesgo y por supuesto colocamos nuestra estrategia de mitigación de ese posible riesgo, pues se pueden tomar la decisión y adelante, llevar a cabo la auditoría remota programada dentro de su ciclo de auditoría. Pero estas preguntas
como les comentaba, solo pueden responderse una vez visitado el sitio. Por eso es que decimos que está dentro de su programa de auditoría. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, uno a través de la entrevista o la parte que está contactando para dar el servicio, tenga el conocimiento técnico para hacer este tipo de evaluaciones a las organizaciones y poder determinar si esa organización es candidata para hacer auditorías remotas dentro de sus sitios. También a través de auditorías previas, donde sus primeras auditorías, lógicamente, son en sitio y posteriormente a esa evaluación de la capacidad de infraestructura tecnológica y operativa de la organización, se puede dejar descrito en un informe de auditoría que esa organización puede llevar a cabo auditorías de manera remota con el uso de las TIC. Ahora también hay otras fases que hay que contemplar para una auditoría remota que fue contemplada dentro de sus programas de auditoría o no. Y la primera fase es que debe llevarse a cabo una evaluación de la estabilidad del Internet. Y asimismo también de que la TIC seleccionada resulte familiar para ambas partes, tanto para auditado como para auditor. El segundo punto, y lo estoy poniendo de segundo, no por menos importante, pude haberlo dicho de primero, es garantizar que se cuenta con una manera de que las organizaciones auditadas sientan que hay protección de datos y confidencialidad, veracidad, calidad, evidencia objetiva de la información recopilada. Todo esto para dejar en sano juicio de que la información proporcionada a distancia realmente tiene el mismo fin y surte el mismo efecto que una auditoría en sí. Entonces, creo que es lo que prima dentro de todo este proceso de auditoría remota es el poder dar la garantía y la certeza a la organización que todo se está haciendo bajo medidas de protección de datos y de confidencialidad. Ahora vámonos propiamente a la parte de la ejecución de la auditoría. La reunión de apertura va a llevar ciertos cambios. Nosotros tenemos todo un protocolo que establece la norma ISO 17021, de lo cual cómo debe conducirse, llevarse una reunión de apertura, teniendo una pequeña variedad o modificación cuando estas auditorías son llevadas de manera remota. Uno de ellos es que debe iniciarse la reunión de apertura indicando que se han tomado todas las medidas de seguridad y protección de datos, de la confidencialidad y que toda la evidencia objetiva recopilada es realista y es suficiente para poder indicar que la auditoría está siendo eficiente. Así debe iniciar una auditoría de manera remota. Igualmente, el auditor tiene la obligación de comunicar y pedir permiso por si va a realizar capturas de pantallas. Esto con el fin de ¿qué? De poder darle la certeza a la organización que toda información que quede para su expediente está autorizado y que no tiene otros fines más que el de la auditoría. Se debe registrar, pues lógicamente aquí no vamos a poder pasar una lista de asistencia, entonces responsabilidad del auditor registrar el nombre y función de cada uno de los entrevistados a través de esta modalidad. Se debe comunicar cuando una información va a quedar retenida con efectos de evidencias de auditoría, con registro. Se debe registrar las pruebas y la forma en que fue recopilada cada información, en el sentido de si fue a través de la entrevista, en el sentido de si fue a través de un recorrido, a través de drones, a través de tecnologías en línea propios de la organización, a través de un compartir de información a través de nube electrónica o correo, nube virtual o correo electrónico. Se debe indicar cuando habrá momentos de interrupción, lógicamente, todo proceso a lo mejor dice, miren, en estos momentos me voy a desconectar y voy a proceder a revisar la información compartida, lo cual no voy a estar en línea, sino voy a estar revisando su documentación. Entonces eso también se debe dejar claro de que va a haber momentos de interrupción de estar en vivo en línea, pero sí se va a seguir trabajando en el proceso.
y se debe comunicar a la organización si el tiempo definitivamente no fue eficiente, o hubo algún retraso por alguna de las partes, tanto en la eficiencia de revisar la información o la eficiencia para presentar la información, si es necesario extender o ampliar el tiempo de la auditoría, es obligación del auditor comunicarlo. ¿Para qué? Porque el fin es de poder demostrar que la auditoría fue eficiente y que la auditoría cumplió los objetivos de evaluación para los que estaba determinado. También es factible que en algunas ocasiones, a pesar de haber estado contemplado dentro del plan de auditoría, llevarse a cabo algunas evaluaciones de sitios o de procesos, si ya cuando se está llevando a cabo la auditoría esto no es factible, pues es obligación del auditor dejar descrito que eso no significa que la auditoría se va a dar por descartada o no sirvió. Eso significa que se tiene que dejar relatado, descrito, que el plan de auditoría no se cumplió al 100% por X, Y razón. ¿Para qué? Para que sea contemplado la revisión de ese proceso en su próxima auditoría y poder darle seguimiento al mismo. Esta es alguna de las descripciones que nos deja de cómo se lleva la auditoría remota, que viene descrita en la ISO 19011, en su versión 2018, y nos indica que cuando hay interacción humana a distancia se puede realizar a través de entrevistas, se puede realizar observando el trabajo realizado a través de un guía a distancia, se puede completar listas o checklists, normalmente pues los auditores no somos muy amantes de los checklists, pero se puede tener un descrito, nosotros nos vamos más a ver evidencias de procesos y no a llenar cumple o no cumple, sino porque, bueno, puede haber un cierto sesgo. Y cuando no hay interacción, pues es revisar los documentos y registros a través de, como les decíamos, compartir de documentos a través de nubes virtuales. También se puede observar el trabajo y desempeño a través de medios de vigilancia, como puede ser un dron, como puede ser un sistema de circuito cerrado, a través de requisitos sociales y legales o a través de analizar los datos o como puede ser el resultado de los indicadores de la organización. Entonces, durante todo un evento de auditoría remota se puede llevar a ambas formas de llevar a cabo la auditoría, con la interacción humana y sin la interacción humana. Finalmente, al concluir el proceso de auditoría, en la reunión de cierre se debe indicar al auditado aquellos procesos que no pudieron ser auditados y que deberán ser auditados en sitio. Como les acabo de decir, no significa que tiene que ser en ese mismo evento o en los próximos días. Va a quedar descrito en el informe de auditoría que X procesos deben ser evaluados en un próximo evento, si esto, claro está, permite cubrir los objetivos de la auditoría que se está llevando en ese momento. Entonces, en base a eso se puede trasladar esa evaluación de esa operación específica siempre y cuando se cubra los objetivos de esa auditoría. Eso es muy importante, porque si efectivamente no se cubre, pues tendrá que comunicarse con el OCE y hacer una evaluación de ese evento y decir si se puede considerar como una auditoría efectiva. Entonces va a depender del impacto que pueda tener en los objetivos de auditoría. Bien, y la evaluación de la eficiencia del proceso de las auditorías remotas debe ser comunicado por parte del auditor a el gerente de programación como tal de auditoría o al responsable de programación de las auditorías para saber si se pudo mitigar esos riesgos o se pueden detonar nuevas oportunidades para futuros eventos de esa organización. Bien, pues ya con esto vamos llegando al final. Y en conclusión teníamos 3 preguntas al inicio de este webinario y vamos a darle respuesta a nuestras 3 preguntas. 1, ¿es posible llevar auditorías remotas? Bueno, ya sabemos que es totalmente legal y conforme dentro de los documentos que nos rigen en nuestro sector de negocio.
como es el MD4 2018, uso de tecnologías de la información para llevar evaluaciones, con el propósito de llevar evaluaciones y auditorías a distancia. La ISO 19011-2018, que es nuestro documento de directrices para llevar a cabo las auditorías. Y el tercer documento que les dije que les iba a nombrar es un documento informativo de la IAF propio para los organismos de certificación, los organismos de acreditación y para las organizaciones certificadas. Es el ID3 2011, o sea que es muchísimo antes también de toda esta situación de contingencia que estamos viviendo, donde indican cuáles son aquellas circunstancias todas aquellas razones por las cuales se pueden ver afectadas los procesos de evaluación para estas tres entidades, organismos de certificación, organismos de acreditación y organizaciones certificadas, y razones por las cuales medidas deben tomarse ante situaciones de emergencia o contingencia. Entonces, es un documento denominado gestión de eventos extraordinarios o circunstancias que puedan afectar a estas tres organizaciones o entidades. Tenemos después la segunda pregunta, eran razones por las cuales se pueden dar o aplicar auditorías remotas, y dijimos, bueno, una es aquellas que están bajo el control de las organizaciones, del OCE o del organismo o de la organización certificada, por optimización de costos, por requisitos propios del sistema de gestión, como pueden ser las evaluaciones de los sitios virtuales, o por optimización de o impactos ambientales que les había comunicado, entre otros. Puede ser diferentes variables. También, pues, aquellas circunstancias conocidas como fuerza mayor, donde efectivamente no podemos llegar a sitio por cuidado de la integridad de todas las partes. Las principales variables a tomar para llevar a cabo una auditoría remota es, pues, la estabilidad del Internet. Si no hay Internet ya, pues, no hay posibilidad. Entonces, descartados, el riesgo es mayor. La evaluación de las herramientas tecnológicas, teniendo en cuenta, por supuesto, que ambas partes deben conocerlas y manejarlas. Y la evaluación de la seguridad de la información y protección de datos, en el sentido de seguir cumpliendo en todo momento las garantías de confidencialidad de la información. Pues allí tienen mis números de contacto, tienen efectivamente mi correo electrónico y, por supuesto, la disposición de una servidora, como siempre, a seguir contribuyendo con esta iniciativa de compartir el conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Vanessa. Mira, aquí hay un par de preguntas. Dice Yareli Vázquez, ¿cómo evaluar esa competencia antes de la auditoría? La competencia por parte del auditor, asumo que es la pregunta. Mira, como les estaba indicando, queda clarísimo que nadie esperaba esta situación de emergencia, nadie. La realidad es que ahorita, que dice, los sistemas de gestión fueron retados todos a nivel global, mundial, y decir, ¿qué habías hecho para poder llevar a cabo y para saber que esta adaptación de actividades no va a hacer que se minimice el valor agregado que tiene tener sistemas de gestión? Entonces, en el caso de los organismos de certificación, hay una, y hablo ahorita en la experiencia propia, quizás a veces estábamos un poco reacios a llevar auditorías remotas. ¿Por qué? Porque definitivamente el person to person tiene un valor, o por lo menos en lo personal, a mí me agrada más estar con la persona en vivo. Pero como vieron, hay circunstancias en las cuales se pueden llevar a cabo las auditorías de manera remota. Una de ellas siempre es pues optimización de costos. Te hablo de manera personal, bajo mi experiencia, donde las auditorías de certificación en muchas ocasiones, como están divididas en dos fases, pues la primera fase se podía llevar o se puede llevar de manera remota, siempre y cuando el esquema lo permita. Y la fase 2, si quedaron algunas dudas o se consideró que no fue suficientemente óptimo la TIC empleada,
Entonces, bajo ese argumento puedes llegar y decir, bueno, es que tú sabes cuántas auditorías bajo esa modalidad ha llevado a cabo este auditor. Pues si tiene 4 años con la organización y en esos 4 años es grande el número de auditorías que siempre la etapa 1 la ha llevado de manera remota con o sin interacción. Y la etapa 2 refuerza que su evaluación fue correcta, que su percepción a distancia se confirma cuando realiza la etapa 2 en sitio, pues todo eso suma a que el auditor ya ha tenido, ya ha agarrado expertise y experiencia para llevar a cabo las auditorías que hoy, en la actualidad, estamos obligados a llevar de manera remota. Ya no es si quiero, ya es que tengo. Entonces, por eso le digo, yo hablo de la experiencia profesional que traigo, que digo, pues a lo largo de todos estos años han adquirido la experiencia de llevar auditorías remotas porque siempre y cuando el esquema lo permita, se han realizado las auditorías de etapa 1 de manera remota, si el cliente así lo quiere, y se confirma toda la información recopilada de la etapa 1 en la etapa 2 en sitio. Entonces eso nos llevó a tener a adquirir buena y gran experiencia en esta modalidad. Entonces les digo, yo no soy amante de las auditorías remotas, pero es un beneficio para la organización y para el mundo y finalmente nos contribuyó a formarnos. Pues excelente, bienvenido, no sabíamos que lo íbamos a emplear de manera forzosa. Gracias, Vanessa. Mira, aquí hay algunos mensajes. Muchas gracias. Oscar López, muy bien, Vane. Lucy Navarrete, muchas gracias. César Augusto, gracias. Rodrigo Ribota, excelente, Vanessa, gracias por tu ponencia. Gracias, Vanessa. Moni, igual, pues muchas gracias, Vanessa.